Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche. Amén. En abundancia continuamos orando por los hermanos. Pero esta noche tenemos un estudio maravilloso y nos vamos a gozar. Amén. Quiero estar hablando en esta hermosa clase que vamos a tener sobre lo que cuesta seguir a Jesús. Lo que cuesta seguir a Jesús. Pueden, y nos vamos a basar en Lucas capítulo 9. Versículo 57 en adelante. Este estudio es muy bueno, especialmente en estos tiempos, y en todo tiempo al Señor Jesucristo le pareció importante dejar saber a todo aquel que quisiera seguirle sobre ciertos puntos que algunas veces por la misma emoción del momento se nos olvida o no lo tenemos o no lo tomamos a cuenta cuando decimos vamos a seguir o quiero seguir a Jesús. Y dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 57, que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, Jesús dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ve que el Señor le dice: sígueme. Dice: no, Señor, permíteme, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar y pedirle al Señor entendimiento. Padre amado, Padre Santo Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos en esta noche a estudiar tu santa palabra. Damos gracias por el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Y que fuiste a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros podamos estar, Señor. Gracias por la paz que tú nos das. Y en esta hora te pedimos ese entendimiento, que podamos digerir todo lo que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo sea hablándonos a todo nuestro ser y que sea retenido de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero decir es que es necesario entender que estas palabras pues suenan un poquito fuertes. Fíjese que el Señor le dice: sígueme, ¿verdad? Y él le dice: déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor Jesucristo le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice la palabra que entonces también otro dice: te seguiré. Dice, ese se adelanta y dice: te seguiré. El Señor dice: pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, eran cosas que probablemente uno diga: esto es lógico, esto es insensible que diga de esa manera. Todo el mundo se quiere despedir, todo el mundo quiere enterrar a sus muertos. Pero hay una razón muy, muy clave aquí. Y es que vamos a estar estudiando cómo el Señor vio esto en realidad, tratar de entender a través de los ojos de Jesucristo, porque dice que el entusiasta, en el versículo 57 vemos que hay una persona que es como entusiasta.
Se le llama como el entusiasta impulsivo, ¿verdad? Porque dice que yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré. Inmediatamente se encuentra con Jesús, está viendo todo lo que el Señor está haciendo y de momento se detiene y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y eso se denomina como un entusiasta impulsivo, ¿verdad? Por la emoción de momento, pues yo te voy a seguir. Y hay veces que eso ocurre mucho, esa impulsividad, esa emoción de ver lo que el Señor está haciendo, de ver cómo Dios está trabajando y sanando. Y la verdad que Dios es maravilloso y siempre está operando, siempre le está trabajando. Muchas veces lo que sucede y muchas veces pensamos cuando nos convertimos, vemos como todos los milagros que Dios hace y como que muchas cosas pasan y wow, qué tremendo. Lo que pasa es que con el tiempo nos acostumbramos y aquello que nos llamaba la atención y nos asombraba, pues ya nos acostumbramos, pero el Señor sigue cuidándonos, protegiéndonos, proveyéndonos y haciendo milagros en nuestras vidas. No los ha dejado de hacer. Pasa que nos acostumbramos. Tal como el que se enamora, pasa el noviazgo, se casa, pues después las dos personas se acostumbran, pero antes se querían ver en todo momento, ¿cierto o no? Pero algunas veces pues pasa de esa manera. Pero aquí un hombre pues le dice con seguridad, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y la respuesta de Jesús, por lo que le advierte es, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Comparando, ¿verdad?, su situación con la de los zorros y las aves que sí tienen refugio. O sea, él tiene menos que los mismos zorros y las aves que sí tienen un nido, tienen un refugio. El Señor le está diciendo, yo ni siquiera tengo eso. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? O sea que el Señor está desafiando que la comodidad. Le está diciendo, tú me estás diciendo que me vas a seguir, pero yo quiero decirte de antemano que aquí no hay comodidad. ¿Alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna? Me puede levantar su mano y hacerlo. Le está dejando saber, el evangelio no es tan cómodo como aparenta. Quizás las personas algunas veces estaban viendo cómo Jesucristo se le hacía fácil hacer las cosas, o los discípulos gozosos caminando con Jesús, y todo el mundo que tiene el gozo del Señor se le nota y otros desean eso. Otros cuando se testifica dicen, yo quisiera que Dios trabajara conmigo de esa manera. En otras palabras, muchas veces las personas se emocionan por la razón que fuera y quieren ser parte de. Y el Señor, si fuera otro, decía, añádete, vente, añádete. Pero el Señor quería dejar algo claro para ellos y para todos nosotros. Y es que el evangelio no es cómodo. Amén. Sí, hermano. Aportar algo ahí que sí. Hoy en día, pues, yo siento que el evangelio que muchos de nosotros pensamos es el que podemos obtener de Dios. O sea, qué Dios nos puede dar a nosotros, ya sean cosas materiales, sean bendiciones, como cosas que necesitamos en nuestra vida, pero no decimos qué nosotros le podemos ofrecer a Dios, sino que solo estamos viendo qué Dios nos puede ofrecer. O sea, buscamos a Dios por obtener algo a cambio, no porque realmente deseamos tenerlo en nuestro corazón. Amén. Eso es una razón de que algunas veces se sigue al Señor. No conocen, yo creo que las personas realmente no desconocen, debo decir, la razón correcta. Hace poco prediqué, ¿se acuerdan? Cuando estábamos hablando, cuando la gente se acerca al Señor con las motivaciones incorrectas, ¿se acuerdan? Con las motivaciones incorrectas. Y mucha gente, inclusive tengo que decir que basado en este texto, ya el Señor veía que muchas personas se acercaban a Él
con las motivaciones incorrectas. Esto fue desde siempre, desde el principio. El Señor ya estaba asimilando esto, estaba observando esto. Por eso fue que le habló de esta manera a este hombre. Le voy a desafiar primero la comodidad, porque seguirlo no es un camino de gloria terrenal. Aquí no se obtiene gloria terrenal. El que quiera entrar al evangelio para obtener gloria terrenal va a encontrarse con un problema si verdaderamente quiere predicar el evangelio. Si verdaderamente, es más, vamos a comenzar, si verdaderamente queremos seguir al Señor y dar testimonio, vivir una vida en santidad, no es cómodo. Vamos a recibir mucha crítica. No es de gloria terrenal o de seguridad material, sino uno de sacrificio y de desprendimiento. Le está diciendo: yo, la comodidad que tiene la vas a tener que dejar por mí. Y hay veces que, como está diciendo el hermano, ¿verdad? Está diciendo Vito, hay personas que no pueden desprenderse de esa comodidad terrenal, y lo que hacen es que de alguna manera la añaden al evangelio. Y ahí es donde entra, por ejemplo, la doctrina de prosperidad. La doctrina de prosperidad, esa es la que promete que por nuestra fe y acciones Dios tiene que bendecirnos. Dios tiene que bendecirnos, ¿ves? Ellos le tienen que añadir eso al evangelio, porque el evangelio que el Señor ofrece, que le ofreció a él, a este hombre que le dice: yo te voy a seguir. El evangelio que él le estaba ofreciendo a este hombre no era el evangelio que estas personas hoy día están buscando, que es un evangelio cómodo. Él le está diciendo: yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Las zorras tienen guarida. Las aves tienen su nido, pero yo no tengo donde reclinar la cabeza, dice aquí el texto. ¿Estamos entendiendo? Y el Señor le dice: no es por comodidad. Por eso vuelvo y repito, estos nuevos movimientos, no nuevos, porque esto ya lleva muchos años y siempre de alguna manera han estado. Pero son los que dicen: Dios tiene que bendecirnos, tiene que sanarnos, tiene que progresarnos. Inclusive esa doctrina enseña que hay pecado o algo malo está pasando cuando Dios no nos bendice. Se ha escuchado decir: pero si a ti Dios no te bendice, pues tiene que ser que, ¿me comprende? Tiene que ser que estás haciendo algo malo, tiene que ser que estás pecando. Si no está pasando algo a tu favor, tiene que ser porque ellos ven que la fe de ellos, Dios la tiene que honrar, sí o sí. Y se olvidan de la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. Y Dios tiene un propósito para todo. Y algunas veces en su propósito está en no darnos esa bendición en ese momento, porque si nos da esa bendición en ese momento, puede ser que nos cohibamos de recibir otras bendiciones. Necesitamos probablemente un proceso que Dios nos quiere mostrar para recibir otras bendiciones, pero estas personas quieren vivir de esta manera en el progreso, ¿verdad? Y en la prosperidad todo el tiempo. Por eso fue que el Señor le dijo y lo detuvo. ¿Sabes qué? Él dice: te seguiré donde quiera, a donde quiera que vayas, pero ¿sabes? El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y él estaba comparando su situación con los de los zorros y las aves que sí tienen refugio. El Señor se está poniendo en una posición mucho más delicada, negativa y sensible, más que ellos. Amén. Sí, hermano. Voy a dar un pequeño testimonio. Sí. Una vez que pues yo quería cambiar mi carro, ¿no? Y fui a buscar uno a un dealer y había uno que me gustaba y se hizo la prueba de manejo y todo. Por una X razón no me lo dieron. Y yo dije,
bueno, tú sabes, Señor, lo que haces. Después de 2 meses que fui por ese carro, pues yo dije, no, voy a arreglar la troquita viejita que tengo y con esa voy a terminar por lo menos este año. Y 2 meses después de que arreglo el carro, me quedé sin trabajo como por 3 meses. Mm. Y gracias a Dios no me faltó nada, ni para renta ni nada, pero ¿cómo hubiera hecho para pagar una mensualidad de un carro de que no iba a generar tanto para cubrir tanto gasto? Y después pues le di gracias a Dios porque la troca todavía, un año después, y todavía me sigue trabajando. Aleluya. ¿Ves? Muchas veces no es como queremos, es como Dios quiere, porque Dios quiere bien. Y es difícil para muchos, pero uno tiene que mantenerse creyendo que el Señor va a terminar la obra en nosotros que ha comenzado. Tenemos que creer realmente en Dios, que Él está cuando decimos Él está en control, pero lo creemos. Bueno, si Él está en control, todo lo que Él hace es bueno y nos ama de verdad. So, tenemos que confiar como un buen padre ama a sus hijos. El Señor nos ama mucho más. Él va a terminar las cosas, las cosas las va a hacer bien a favor de nosotros. ¿Okay? Quiero también hablar sobre el versículo 59 y 60. Voy a leerlo nuevamente aquí, que dice: y dijo a otro, sígueme. Ya el Señor, ya aquí es diferente, ya el Señor comienza, o sea, le termina hablándole a este hombre, expresando su posición, entiende cómo es seguirme. Cuando dice todo el mundo, quiero seguir al Señor, hay que entender, pero qué es lo que quiere decir de seguirme. Y en el versículo 59 inmediatamente le dice, y dijo a otro, sígueme, tú sígueme a mí. Y el individuo viene, la persona le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le contesta lo que parece ser algo completamente insensible. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso parece insensible. Pero ¿cómo es esto? Y tú ves y anuncia el reino de Dios. ¿Están conmigo, amados? So, el llamado, a diferencia del anterior, Jesús toma la iniciativa y le dice, sígueme. Jesucristo está dando una clase aquí completa. No se le está quedando nada. Y el hombre le da una excusa. El hombre le dice, le pide permiso para ir primero a enterrar a su padre. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Pero para entender por qué, la respuesta de Jesús, por qué le dijo de esta manera, por qué suena tan radical e insensible, hay que comprender que el entierro en aquel tiempo era la obligación religiosa y familiar. Le correspondía a la familia, como ahora, pero era una obligación religiosa. O sea, que el hombre le estaba diciendo correctamente, dejar yo ir a enterrar a mi padre, pero vamos a entender esto ya mismo. Y hay dos puntos importantes que quiero compartir con ustedes. Es en referente al entierro inmediato. El entierro inmediato. En el clima de Judea y por respeto al difunto, el entierro debía ocurrir el mismo día de la muerte. En aquel tiempo. Y no enterrar a un familiar se consideraba una deshonra extrema. El deber del hijo mayor de enterrar a su padre era tan sagrado que estaba exento de cumplir otros mandamientos, como las oraciones diarias, mientras se ocupaba de los arreglos. O sea que todo eso tomaba prioridad. Por eso fue que ese hombre le dijo, deja ir y enterrar a mi padre, porque él lo veía como una prioridad. Todo lo demás quedaba
atrás. Eso era una prioridad. El proceso existía un proceso de 2 entierros. Cuando se enterraba al difunto, ¿verdad? En el caso del papá, iba a enterrarlo. Hay un detalle histórico aquí. El primer entierro, el cuerpo se lavaba, se ungía con especias y se colocaba en una tumba excavada en la roca, como la de Lázaro o Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de eso? Ese es el primer entierro. El segundo entierro ocurría un año después. Una vez que la carne se había descompuesto, la familia regresaba, recogía los huesos y los colocaba en una caja de piedra llamada osario. ¿Qué significa entonces esto? Fíjese cómo eran las cosas. Por ejemplo, se puede entender que Jesucristo estaba siendo insensible, muy radical, decirle, no, olvídate de tu papá, mientras que era responsabilidad de su hijo enterrarlo. El Señor le estaba diciendo, olvídate de tu papá y ve, predica este evangelio. Eso parece completamente fuera de lugar, pero tiene su razón de ser. Mire esto. Cuando el hombre dice, déjame ir primero a enterrar, es probable que su padre aún no hubiera muerto. Estaba pidiendo quedarse en casa hasta que su padre falleciera, lo que podía tardar años, porque era probable, estos son probabilidades. O estuviera en el año de espera, quizás estaba esperando a que pasara el año para el segundo entierro. Quizás estaba esperando que pasara el año en esa tumba de roca para ir a recoger sus huesos y ponerlo en esa caja de piedra. ¿Están entendiendo? Quizás, porque el Señor, es lógico que el Señor no le iba a decir no vayas a enterrar tu padre. Primeramente, cómo es posible que ese hombre estaba ahí con Jesús si su padre hubiese muerto? Porque hay que entender que el cuerpo había que inmediatamente tratarlo y enterrarlo por el calor que hacía en Judea en ese tiempo, el tiempo, ¿verdad? El clima. Había que enterrarlo inmediatamente, no es como ahora que se quedan. No, había que enterrarlo como a Jesucristo, había que enterrarlo inmediatamente. Fue muy probable que estaba esperando a que pasara el año para el segundo entierro. Deja yo ir y enterrar a mi padre. O sea, como la carne ya se descomponía, recogían los huesos y se ponían en esa caja de piedra. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque el deber familiar era sagrado, Jesús usa una hipérbole para subrayar la urgencia del reino. Nada, ni siquiera las obligaciones sociales o familiares más profundas deben estar por encima del llamado de Dios. Eso es lo que el Señor le quería decir. Porque es que hay veces que las personas se deciden, ¿verdad? Seguir a Jesús, pero a mitad de camino como que empiezan a aparecer estorbos. ¿No se han dado cuenta? Yo a través de los años en el ministerio me he dado cuenta, ¿verdad? He visto situaciones donde las personas comienzan con mucho ánimo, pero a mitad no pasan meses que empiezan a llegar estorbos y ya no saben decir que no. ¿Me comprenden? Eso entonces ya eso comienza a ser, el Señor le dice, no, la prioridad es esta. Y está hablando de ir a predicar el evangelio. O sea, cuando uno entra en esto, no hay vacaciones. Yo no puedo decir, no, voy a estar ahora, no voy a hacer esto más porque... Y el Señor no quiere decir que no vayamos a enterrar a nuestros seres amados.
Él lo que le está tratando de decir es que no se busque excusas para no hacer o no llevar a cabo lo que prometimos. Si decidimos seguir al Señor, es una decisión contundente. Hay que cumplir con esa palabra que se dio. Por eso cuando decimos yo te acepto, Señor, como Señor y Salvador de mi alma, son palabras grandes, son palabras fuertes. Como Señor, Señor de mi vida. Ese es el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino, como en el cielo, aquí en la tierra. Yo quiero tu reino aquí en la tierra, aquí en mi vida. Pues el reino de Dios hay que obedecerle. Cuando decimos te acepto, Señor, y acepto ese reino el reino de Dios, que se establezca, yo establecer eso en mi vida. O yo establecerme, ¿verdad? Que el Señor me establezca en su reino. Es un reino donde hay que obedecer. Hay que cumplir las promesas. Hay que cumplir con lo que decimos. Y eso es lo que él está tratando de hablar con ellos. ¿Están seguros que me quieren seguir? Porque el Señor no quiere nadie obligado. Pero tampoco desea personas que se ofrezcan a seguirle para después no cumplirle. Ve que no está siendo insensible, lo que está haciendo es completamente sincero y práctico. Le está diciendo, están seguros que quieren seguirme. Porque la predicación o el servir a Dios, el entregar nuestra vida a Él es una decisión trascendental y seria. Él la toma como un matrimonio. Por eso es que se habla tanto de eso. Es un compromiso total lo que Él está haciendo. Él va a cumplir su compromiso. Y Él está diciéndonos, ustedes van a cumplir su compromiso, el compromiso que están haciendo conmigo, porque yo lo voy a cumplir con ustedes. Pero quiero decirte de antemano, y quiero que entiendas que yo no puedo ofrecerte quizás lo que tú estás pensando. Si vienen personas con las motivaciones incorrectas, Él no quiere hacerle ilusiones. Él lo que le está diciendo es, mira a Pablo, por ejemplo, cómo terminó preso. Mira a Pedro, todos los apóstoles. Esto es, el llamado de Dios realmente es algo serio y sacrificado. Lo que sucede es que por mucho tiempo se ha trivializado de tal manera que aparentemente ya no lo es. Hoy día, para escuchar un buen mensaje, una buena enseñanza real bíblica, se sufre mucho si es que la van a buscar en una televisión o en las redes sociales. O sea, se pasa mucho trabajo tratar de encontrar un buen mensaje. Y no es que el Señor, todo el ministerio o el trabajo del Señor, todo es sufrimiento. No, hermano, no. Jamás. Pero Él está tratando de serle sincero. Y lo que está tratando de decir es que lo podemos estudiar en otro día, cuando la palabra dice vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Jesús, vituperados, ¿ves? Por causa del nombre de Jesucristo, por causa del evangelio. Muchos fueron asesinados. Es lo que está advirtiéndonos, y más en estos días, porque en esta parte del mundo no se ve una persecución como se está viendo ahora mismo con los hermanos de África que tenemos y están siendo perseguidos allá. Que hemos recibido nuestras noticias de la fraternidad, como muchos están siendo perseguidos y asesinados por el evangelio. Entonces nos damos cuenta que nosotros no hemos recibido ese tipo de persecución y muchas personas se han acostumbrado y han entrado en estas doctrinas que predican que el Señor, todo lo que nosotros oremos, Él nos los va a dar, y es un evangelio lapso, sin persecución, fuera de persecución, que no recibe persecución por causa del evangelio,
mas reciben prosperidad, reciben lo que sea que ellos deseen, lo reciben. Y cuando no lo reciben, pues se les señala, y en muchas predicaciones hay testimonios en las redes donde se ha acusado, mira, si tú no tienes esto, es porque estás haciendo algo mal. Es porque no tienes fe. Porque la fe de ellos indica que lo que sea, el Señor lo tiene que hacer sí o sí. Lo que ellos pidan, el Señor lo tiene que hacer. Y entonces, hermanos, Dios algunas veces da porque Él lo desea, porque nos conviene, porque es un buen padre, y algunas veces dice también que no. Y esos no son los más que no entendemos. Cuando el Señor nos dice no. Y son difíciles muchas veces son difíciles. ¿Ven? Sí, hermano, sí. Otro comentario que estamos llegando a un tiempo donde en vez de estar más cerca de Dios, como que nos estamos alejando más de Dios. Sí. Porque ya la gente no quiere escuchar el evangelio que se escuchaba antes. Yo que estamos más cerca de la venida del Señor, que se está anunciando por todo lo que es redes y todo, pero como decía al principio, a veces buscamos a Dios por ver qué nos da Él y no lo que nosotros podemos darle. Porque cuando pasan algunas catástrofes, algún terremoto o algo, corremos a la iglesia. Pero ¿qué pasa con el resto del tiempo? Cuando podemos servirle de voluntad, de ir por gratitud, por devolverle un poco al Señor de lo mucho que nos da. Y la pregunta que también me hago es si los líderes de las iglesias a nivel mundial, ¿no? Como los pastores, los salmistas, los maestros, están predicando el evangelio como Cristo lo mandó. Porque también por las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas también mucha gente se aleja. Y esa es mi pregunta. Fíjate lo que está ahí, por las falsas enseñanzas, eso es cierto. Como también por la falsa enseñanza, mucha gente llega al evangelio. O sea, lo que ellos llaman evangelio, que es el otro evangelio según San Pablo. Que usted sabe, pues el libro de Gálatas habla de eso, que él se maravilla cómo es tan posible que en corto tiempo se hayan apartado de la sana doctrina que él mismo le enseñó. Entonces, podemos decir que por el falso evangelio, mucha gente se aparta, pero por ese falso evangelio también mucha gente llega, como por el evangelio de la prosperidad, esa falsa doctrina. Y también por el verdadero evangelio, mucha gente no llega y se aparta del Señor porque no pueden con la presión de que el Señor llama a un pueblo a ser testigos, a ser embajadores. Hay unas responsabilidades que algunas veces pues porque tomamos demasiado la gracia y abusamos de la gracia, que nuestra salvación es por gracia, no es por obras, pues algunas veces las personas continúan en su vieja manera de vivir. Y cuando pues se le enseña o se le predica, mira, el Señor sana, bendice, nos ayuda, quiere que nosotros prosperemos en todo, dice la palabra. Todas esas cosas, por ciertas que son, no admiten o no desean un evangelio que llegue a la conciencia y que el Señor le diga de vez en cuando no. Eso no se puede ahora, eso no es probable ahora, eso no se debe ahora. Y ahí es donde las personas dicen, yo no creo en ese evangelio, pues ese evangelio, por las razones que ellos pongan, que son muchas, pero es porque no reciben el verdadero evangelio. No reciben esta palabra. En aquel tiempo muchos no recibían, le parecía muy dura la palabra que Jesucristo estaba predicando. Y hasta se lo advirtieron. Mira, hay muchas personas estoy parafraseando, pero le estaban diciendo, los mismos discípulos decían, mira, estas personas muy dura la palabra. ¿Sabe? Porque la palabra del Señor
es llena de bendición, pero exige un cambio en el hombre. Aceptar el reino de Dios es aceptar el reino que Dios nos está ofreciendo, es aceptar sus normas, sus leyes, sus maneras y formas que nos enseña la palabra. Es aceptarlo, como cuando venimos aquí a Estados Unidos, aceptamos las normas y las leyes del lugar. Allá se vive de una manera, o sea, el Señor le está diciendo, aquí no entra pecado, en el cielo no entra pecado, en el cielo hay que obedecer a Dios, se exige una obediencia, ¿ves? Muchas veces no se entiende eso, hermano, y como muchas personas hoy día quieren vivir bien, comer bien y no ven a Dios en medio de las tribulaciones, no lo ven, no lo pueden ver, porque ellos no pueden aceptar a un Dios que permita ese tipo de cosas. Y no entienden que el reino de Dios que Jesucristo nos está ofreciendo no es esta tierra y no pertenece a esta tierra, sino que está en los cielos. Es el reino del Padre, de nuestro Padre Celestial, donde Él gobierna, es el gobierno del Señor. No es el gobierno del hombre lo que nos está ofreciendo, no es la tierra del hombre, esta tierra aquí, esta tierra que el hombre ha tomado y la está contaminando, haciendo daño y comiendo y haciendo lo que quiere. Esta tierra no es la que nos está ofreciendo. Es ese reino. Por eso hay por ahí una doctrina que habla el reino de Dios ahora o algo así. Trata de que es el reino ahora. Nosotros recibimos bendiciones, pero hay personas en África que no están viviendo como nosotros vivimos, están escapando de aquellos que les persiguen. Entonces vamos a decir que aquellas personas que no están bien con Dios, o quiere decir que en aquellos lugares ya se adelantó la persecución. Que el Señor en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo profetizó que iba a suceder. Y siempre ha habido persecución al cristiano. Pero aquí en esta parte del mundo no se ve tanto. Pero quizás allá ya se adelantó esa. Podemos decir que se adelantó porque están siendo masacrados. Terrible, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, pero no estamos gozando. Amén. En el versículo 61 y 62, voy a leer de nuevo. Dice, entonces también dijo otro salió y dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Amén. Entonces, la condición, había un tercero. Un tercero acepta seguirlo, pero pide despedirse primero de los suyos. El Señor pues le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y Jesús utiliza la metáfora del arado. Si un agricultor mira para atrás, ¿qué es lo que pasa con el cerco? Con el surco, debo decir. Se vira, tiene que mantener sus ojos ahí porque según la vista, ahí va el surco. Y va arando, la bestia va arando hacia el frente. Si no, sale torcido. Y lo que está diciendo es, cuando un cristiano toma la decisión de seguir a Jesucristo, no puede estar mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque a la vez que uno mira hacia atrás, ¿qué es lo que pasa? A un automóvil, uno va de frente y cuando se vira, ¿qué sucede? Cuando uno mira hacia el lado, la guaguita mía. Yo noto que el carro de Jaime es bastante, hermano Jaime es bastante estable. Y yo he tenido carros así, pero esta guaguita, la otra, la que yo tengo, algo que miro para el lado ya como que coge para otras rutas. Y yo digo, pero no es tan estable como otros carros que yo he tenido. Este carrito, tengo que estar mirando siempre, pero siempre. Entonces, así es lo que el Señor le está diciendo. No podemos estar mirando para atrás. Con la mujer de Lot, ella miró hacia atrás y dice, no miren hacia atrás, estaba mirando hacia atrás. Ella miraba hacia atrás, sigan hacia adelante. Parece que le llamaba la atención lo que estaba en el pasado. Y el Señor le está diciendo, no puedes tener tu mente
mirando en esas cosas. Tienes que ir, si vas a seguirme, sígueme a mí. ¿Me vas a seguir a mí? ¿Me vas a seguir? Porque si tienes todavía ataduras con tu pasado, ataduras con personas que no te dejan ser libre para poderme seguir, vas a tener un problema. Tu corazón y tu mente van a estar siempre mirando hacia atrás. Y el camino va a ser torcido. Entonces, pues, como imagínense un surco torcido así, eso es algo terrible, hermano. El discípulo requiere enfoque total. Un discípulo se requiere un enfoque total y una determinación. Estoy determinado a seguir a Jesucristo. No voy a estar mirando hacia mi pasado. No voy a estar mirando hacia las personas que tengo que dejar al lado. Porque hay veces que, miren, en el camino del Señor, hay veces que uno tiene que dejar personas que no quieren seguir a Jesucristo y que insisten que nosotros le acompañemos al pecado. Por eso muchas personas se convierten, pero las ataduras que tienen con seres humanos son tan fuertes que no pueden lograr seguir a Jesucristo. Alguien quiere la iglesia, otra persona no. Una persona es, hay veces que las amistades hacen daño. Hay amistades que son bien fuertes, bien duras. Hay seres humanos que no desean el evangelio y quieren seducir a uno, no, tampoco a seguir el evangelio, a seguir a Jesucristo. Porque a ellos no les interesa, pero uno sí. Entonces el Señor le dice, si deseas realmente a Jesucristo, si me deseas a mí, dice el Señor, ¿verdad? Si lo deseas, pues no puedes tener dos dioses. Tienes que seguirme, tienes una decisión clara, determinante, un enfoque total. Porque si no, se salen del camino. Cualquier cosa los saca del camino. No se puede vivir en el pasado ni tener lealtades divididas. Lealtades divididas. Uno tiene que ser leal al Señor, al llamado del Señor. Y eso es un buen punto y claro de entender. Lealtades. Hay veces que se tienen lealtades divididas. Aún en el Evangelio uno tiene que ser leal a Jesucristo, no a los hombres, a la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, a la Biblia escrita, entenderla, tener deseo de saber, de escudriñar, como hemos traído ese punto interesante que nos hace reflexionar de que por qué el Señor en realidad no era que era insensible, era que él sabía lo que estaba pasando. Este hombre lo que quería era esperar. Bueno, si tu padre está muerto, entiérralo. Pero espera que yo entierre a mi padre. Pero se murió tu padre, porque si su padre se murió, él está ahí. Debe estar allá atendiendo al padre. Esto como que tiene mucho sentido. Lo que tenía que ver con la cultura del entierro, con la decisión del Señor de decirle de esa manera. Hace mucho sentido. ¿Verdad que a uno se le muere un padre, uno no está escuchando, uno va a atender la situación? En conclusión, prioridad absoluta. El reino de Dios exige el primer lugar. El reino de Dios exige el primer lugar. Por encima de la seguridad, la familia y el pasado. ¿Ves? Muy cierto. Por encima de la seguridad, algunas veces como estábamos diciendo, mira, yo no tengo dónde ¿verdad? Mi cabeza, reclinar mi cabeza, yo no tengo, no es seguro esto. Es más, una zorra tiene mejor guarida que yo mismo. Yo no tengo la seguridad. La familia tiene que tomar una decisión. Hay personas que por la familia yo he visto muchas personas, parece increíble entender, pero yo he visto muchas personas que por la familia no han dejado de seguir al Señor. Por eso el Señor aún nos dice, nos habla del yugo desigual, tan importante que es eso, el pasado. Si el pasado adapta demasiado a una persona, tiene que tomar control de eso inmediatamente. Y entonces esto es sacrificado porque está hablando de uno dejar cosas que uno tiene algún tipo de conexión, ¿verdad? Está apegado a ese tipo de cosas, son relaciones fuertes. Pero el Señor lo dice, hay personas que
que cuando llega una necesidad, ¿verdad?, económica o de ese tipo de cosas, que hay carencia, hermano, es un problema, como que se desenfocan. El Señor dice, tú no te puedes desenfocar por nada. Hay personas que el evangelio, siervos de Dios, que si no hubiesen sido ministros de Dios, hubiesen tenido propiedades, casas y todo, pero se han dedicado a esto y el Señor los ha llamado a misiones difíciles y han tenido que dejar todo eso atrás, renunciar a eso que quizás anhelaban por el llamado difícil de decir, mira, te envío a tal lugar por tantos años. Y no era lo que ellos esperaban de su vida. Ellos quizás esperaban estudiar, trabajar, comprarse y desarrollar su profesión y todo eso. Yo he visto muchas personas que han dejado todo eso por el evangelio. Jesús no busca admiradores casuales. Él no estaba buscando como esa gente, wow, yo te sigo. Wow, vi este milagro, yo también quiero ser evangelista, yo quiero ser pastor. Wow, se emocionan. Él no está buscando admiradores casuales o un milagro, yo también quiero hacer eso. No, él quiere seguidores comprometidos que entiendan la seriedad de su misión. Que entiendan la seriedad de su misión. Gente comprometida. Yo me acuerdo a un pastor, amigo mío, se llama Chendi Rivera. Y hace tiempo, muchos años atrás, después de un mensaje, yo me acerqué a él y empezamos a hablar. Y yo le pregunté, ¿cuál tú crees que es el problema hoy día en la iglesia? Estoy hablando hace como unos 20 años atrás. Y él me dice, la falta de compromiso. La falta de compromiso. El texto invita a discernir también si nuestras excusas son en realidad miedos o faltas de compromiso real. Hay gente que tiene miedo. Y quiero cerrar con esto. Para uno seguir al Señor, uno tiene que permitir, ya que uno pone la mano en el arado, a echar raíces. Porque el que echa raíces, cuando viene la tormenta y nada más tiene hojas, las hojas van a sacar, el arbolito, o sea, la planta va a ser sacudida por el viento. Pero ¿qué pasa? Tiene raíces. Si tiene raíces que están muy superficiales y viene una tormenta, también se lo lleva. Pero cuando tiene raíces, ya ha pagado, voy a decir, el precio del discipulado de Dios, porque tiene raíces. Cuando viene la tormenta, le pega y aunque las hojas salgan y se las lleve el viento, hay raíces. Y cuando pasa la tormenta, nuevamente el árbol crece. Y nosotros hemos sido testigos de eso por la tormentas que hemos estado y hemos visto tormentas como cogen los árboles y se queda, parece un desierto el lugar. Y en un año ese lugar está lleno de árboles nuevamente, de los mismos árboles que han nuevamente crecido en ese lugar. Porque tenían raíces. Amén. So, esperamos pues, los hermanos pues, que puedan escuchar el mensaje y entender que esto es serio. El llamado del Señor es algo bien serio. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos continúe bendiciendo a todos. Hacemos oración. Amante Dios y Todopoderoso, en el nombre de Jesús damos gracias que nos has permitido estudiar tu palabra una vez más. Te pido que todo aquel que pueda recibir esta enseñanza a través de las redes sea bendecido. De gran manera te pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante, haciendo las cosas correctamente, buscando agradarte en todo momento, Señor, porque bueno eres con nosotros. Gracias por nuestra salvación, que es por gracia, Señor. Gracias te damos de
de gran manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.